son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 715 millones de pesos. Nubosidad total en Buenos Aires. Había un sol, había una esperanza al mediodía, el solcito salía, pero ya no lo vimos más. Así comienza este martes por la tarde, 2 minutos de las 4 y tenemos información para vos. Por eso estamos en vivo, en directo desde Chacra Televisión para contarte cuáles son los títulos que acompañan la jornada que estamos ahí, empezando la tarde, en la mitad de la tarde, con esta información de último momento. La actividad industrial de Santa Fe alcanzó su nivel más alto. El trabajo remarca que en marzo del año pasado la actividad ya se había registrado en una pronunciada mejora y esta vez casi que la duplica. El mercado de Liniers dejará de funcionar el próximo viernes. Faltan poquitos días para que termine una etapa que cumplió 122 años en el barrio de Mataderos. Europa busca que Rusia libere los puertos agroindustriales ucranianos. Desde fines de febrero pasado solamente pueden enviar cantidades limitadísimas de granos a Europa por ferrocarril y pequeñas terminales. Por eso están comenzando una nueva batalla institucional y también económica para que se concrete esta liberación. Nublado, una temperatura agradable, pero tirando más a lo que corresponde con el clima fresquito en la ciudad. 21 grados, mira cómo sigue la semana. Mañana, miércoles, también va a estar como hoy, 13 la mínima, 20 la máxima. Jueves, mayormente nublado también, 12 la mínima, 19 la máxima. Y viernes, 13 la mínima, 21 la máxima. Esto es una extensión que parece ser un copy-paste para todos los días que quedan por delante. Las fuentes oficiales aseguran que la recuperación es casi total en el territorio argentino, pero nos concentramos ahora en lo que pasa con Santa Fe, bajo el gobierno de Omar Perotti y trabajando en lineamiento también con lo que tiene que ver con la reivindicación, la refundación y la reactivación industrial. Un nivel muy alto, no solo productivo, también de ocupación, de capacidad de trabajo y de generación de empleo. En marzo superó el 40% este año y tras la recuperación que ya acumula del año pasado, del 2021, se genera un cambio realmente notable para compararnos con lo que fue el 2020, la pandemia. La industria metalúrgica y automotriz son las que traccionan con mucha intensidad, que resultó moderada por el complejo oleaginoso. Estamos hablando también con el desempeño que no solo, así como líderes automotriz y metalúrgico, pero lo que es también la industria textil creció un 20%, papel productos de textil 14%, maquinarias de uso especial 10%, maquinaria agropecuaria 10%, atención acá, que es un número que crece en todo el país, productos metálicos 10% también y manufacturas de plásticos 7%. La producción de automóviles, bueno, es notable. Cuando uno puede transitar por la Ruta 9 es claro que la provincia tiene una actividad muy fuerte al respecto, pero se impulsa también por toda la expansión de la actividad y que la provincia busca y trabaja para que este sea el foco, la recuperación y por supuesto ganar más terreno industrial todavía. En cuanto a la producción metalúrgica, alcanzó un incremento en 2022 del 4,6% interanual. Entonces, esto refleja
20 meses de continuas mejoras. Alberto Fernández está en España. Hoy, cerquita del mediodía, se reunió con quien corresponde también como el presidente, el representante de los españoles, de las españolas, acompañado Alberto Fernández por Santiago Cafiero. El canciller dijo esto desde el lugar de los hechos, desde el lugar de la reunión oficial que el mundo está mirando. Se puede avanzar en diferentes acuerdos que se van a estar trabajando a partir de este disparador que fue este encuentro de altísimo nivel entre ambos presidentes. Los acuerdos que se pueden explorar claramente son los vinculados a la exportación de energía, a la exportación de gas natural licuado, y en ese sentido el presidente Fernández le comunicó al presidente Sánchez la última obra de infraestructura de gran escala, de gran porte que está haciendo la Argentina con respecto a Vaca Muerta y con respecto al gasoducto, y que ya se inicia en obras y que pretende estar terminado para el año que viene. Esto le va a generar a la Argentina una autosuficiencia energética y también mostrando las posibilidades que tiene la Argentina de ser un exportador nato de gas natural licuado para Europa. El presidente Sánchez lo que le manifestó es que España tiene el 30% de las plantas regasificadoras de Europa, con lo cual también se puede complementar allí un acuerdo entre ambos países para poder avanzar en esta provisión de gas natural licuado para toda Europa. Efectivamente se vivió una reunión muy distendida, con agendas compartidas. Ambos presidentes tienen una idea similar sobre la agenda social, sobre la agenda de derechos humanos. Coinciden también en la necesidad de promover políticas públicas que generen mayor igualdad en nuestro continente, fundamentalmente. Y también se trabajó sobre la agenda iberoamericana, la necesidad de seguir conectando América Latina y el Caribe con España, con Portugal. Bueno, la necesidad de trabajar en esa agenda, seguir fortaleciéndola, porque ese es el vínculo más próximo que tenemos al ingreso en Europa, no solo de las empresas argentinas, como también le detalló el presidente Fernández, la posibilidad que tenemos en este momento de avanzar con las empresas de servicios basados en conocimiento, las empresas de software, las empresas de economía del conocimiento que empiezan a ingresar al mercado europeo de la mano del ingreso primero a España. Así que efectivamente allí hay una agenda de desarrollo muy interesante para poder avanzar. Solo faltan 8 días para el censo 2022. Me pregunto si ya hiciste tu aporte y tu parte digital a través de censo.gov.ar. Estamos a tiempo de hacerlo y te voy a mostrar también lo que viene pasando con el censo en las zonas rurales. Tierra del Fuego ya casi alcanza el 100%. Ahora, Río Negro comienza con el censo en lo que son las zonas de población rural y de hábitat rural también. A ver, efectivamente la reunión giró en torno del censo, no solo el censo del 18 de mayo, que va a ser el día donde todas las personas censistas recorran todas las viviendas, sino el operativo en las zonas rurales, que por ejemplo acá en la provincia empezó el día de hoy, contando cómo veníamos, viendo los detalles, la articulación muy clara que tiene que haber entre nación, provincia y municipios también. Es un operativo muy importante y muy grande, es gigante todo. Y requiere esa articulación, y justamente la reunión giró en torno de eso. Los últimos detalles, no solo del operativo que empezaba hoy rural, sino también sobre el del 18 de mayo, y si se quiere también un repaso de cómo viene el censo digital, que es una de las grandes novedades que tiene este censo, ¿no? El operativo en zonas rurales empezó el día de hoy y va a terminar el día 18, cuando empiece el operativo urbano, que es en un solo día, se hace todo el día 18, de las 8 de la mañana, hasta las 18 horas, que es donde van a estar las personas censistas recorriendo. Aquellos que hayan decidido anticipadamente hacer el censo digital, cuando pase la persona censista, solo entregarán un código de completamiento y el censista sigue a la vivienda siguiente.
Río Negro es una de esas provincias que viene mismo por arriba de la media nacional, viene con un grado de respuesta muy bueno y en los últimos días se aceleró mucho también la respuesta al digital, con lo cual los que quieran hacer el censo digital no lo dejen hasta el 17 de la noche porque va a haber mucha gente entrando. Ya son más de 172.000 personas que han contestado el censo digital, es el 22% debemos estar en este momento de viviendas ya respondidas. Solo en el día de ayer se habían censado casi 4.000 viviendas, un ritmo muy importante, muy grande. Habla de la aceptación, de la muy buena aceptación que ha tenido en la provincia esta posibilidad. Así que estamos muy contentos. Creemos que además va a agilizar mucho el operativo del día del censo. Se tiene que quedar al menos una persona que es la que nos tiene que dar el código de completamiento. Nosotros, porque es la primera vez que se hace en la historia de los censos de Argentina esta modalidad, queríamos tener mecanismos de chequeo, mecanismos de validación para asegurarnos de que no solo sea un censo con estas innovaciones, sino que además asegurarnos la robustez, la calidad del dato que es tan importante. Bueno, entonces ese día, recordame el horario en que tiene que haber alguien en el domicilio, el 18. El 18, entre las 8 de la mañana y las 18 horas, va a ser el horario en que las personas censistas pasen por todos los domicilios. Los lugares donde han contestado más el censo digital, esto va a ser más corto porque va a ser mucho más rápido. Pensemos que para una familia tipo de 4 miembros, el formulario en papel, un censista tarda 20 minutos. En cambio, el que hicieron digital tarda 40 segundos en dar el código y que se vaya el censista, ¿no? Así que va a ser mucho más rápido. Es muy práctica la realización del censo digital, podés pedir ayuda, por supuesto, pero así como se mostraba recién en la pantalla, súper fácil y accesible, por supuesto, para el trabajo de quienes van a ponerle el cuerpo el 18 de mayo. Lo que no es tan fácil a veces son las despedidas, como es el caso del mercado de Hacienda de Liniers, que le dice adiós al barrio de Mataderos después de 122 años. ¿Qué va a pasar el viernes? Es el último día, qué movilizante, por supuesto, para quienes trabajan allí desde los inicios y para quienes trabajan desde un periodo hasta esta parte. El viernes comienza a las 7:30 con la puja entre los compradores, que es lo habitual, por supuesto, en la rueda de ventas que se lleva a cabo, hasta las 11. Allí ya se clausura oficialmente el predio en términos comerciales, se hará un festejo, una celebración hasta las 13, un grupo folclórico que va a acompañar desde el arte, que nunca falta, por supuesto, la festividad, los festejos y también la celebración del paso hacia un lugar que consideran maravilloso. ¿A qué me refiero con maravilloso? Porque se van hacia Cañuelas, el mercado agroganadero. Pensá que desde el viernes también nos despedimos en el canal de la información que siempre te damos diariamente, el mercado de Hacienda de Liniers, que ahora será los valores del mercado agroganadero a 88 kilómetros, mejor dicho, en el kilómetro 88. En lo vial no soy experta, pero voy aprendiendo, por supuesto. A 6 kilómetros, 70 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y la superficie es de 110 hectáreas con una capacidad para 12.000 cabezas de ganado vacuno diariamente. Tiene una construcción, toda la locación que ya tuvo ensayos, en su momento también hubo algunos arreglos sobre los ensayos que se realizaban, sobre el protocolo que se llevaba a cabo. En total la inversión implica los 20 millones de dólares aproximadamente. Estamos hablando de lo que pasa ahora en Salta, un trabajo provincial en pos de abarcar, analizar y hacer algo, tomar realmente medidas para el cambio climático. Es una provincia que dice presenta el compromiso y lo trabaja con todo el equipo del gobierno provincial. El taller tuvo como objetivo presentar el plan de respuesta al cambio climático en materia de adaptación y mitigación a los funcionarios del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable. Es un plan que tiene líneas estratégicas y transversales de acción y acciones que fueron relevadas durante otros talleres internos que hicimos con funcionarios técnicos de la Secretaría. El objetivo era presentar el plan y definir las acciones concretas a seguir que tienen que ver con la conformación de un gabinete provincial de cambio climático
para proporcionar o dotar a la provincia de un esquema de gobernanza climática que permita gestionar proyectos asociados al cambio climático de una manera integral e interrelacionada entre los distintos organismos del Estado. Con posterioridad a este encuentro tenemos que hacer reuniones interministeriales, ya con otros ministerios, saliendo de la órbita del Ministerio de Producción y Ambiente, que es donde está la Secretaría de Ambiente, que es la que está impulsando este proyecto, y a través de esas reuniones generar, ¿no es cierto?, el espacio y la reglamentación que va a servir para el funcionamiento del Gabinete Provincial de Cambio Climático. Y a partir de ahí definir estas prioridades en materia de cambio climático provinciales y avanzar sobre la búsqueda y gestión de proyectos que beneficien a nuestra provincia y que permitan adaptarse a los efectos del cambio climático. Corrientes ahora, una provincia que sigue trabajando en pos y acompañando la emergencia agropecuaria. Te vamos a compartir el testimonio de Norberto Mórtola, él es secretario de Agricultura y Ganadería de la provincia, y esta vez acompañan al sector apicultor, entregando azúcar y también acaricida, que es muy importante esta acción, sobre todo con un sector productivo que a su vez lucha contra el cambio climático y el atentado que esto hace sobre las propias abejas. ¿Cómo están? Sí, en realidad esto es una demanda del sector. La seca hizo que realmente el sector estuviera comprometido y con problemas para alimentar a las colmenas, así que bueno, el gobernador tomó la decisión de a todos los productores apícolas de la provincia hacerle una asistencia con alimento que consiste básicamente en azúcar, y bueno, estamos dándoles también una acaricida que es fundamental para el cuidado de sus colmenas. Hoy lo estamos haciendo efectivo, recién se terminan de entregar los subsidios y bueno, por supuesto, también estos subsidios que consisten en determinada cantidad de kilos de azúcar. Esto como consecuencia también del trabajo zonal, jurisdiccional que se hizo con los apicultores, porque hubo también todo un trabajo previo para llegar a esta instancia. Sí, primero dividimos la provincia en dos zonas, zona norte y zona sur. Convocamos a todos los productores apícolas para hacer un programa apícola provincial, un plan apícola provincial que nos solicitó el gobernador al ministro Claudio Anselmo. Y bueno, empezamos a trabajar en eso, justo coincide con la sequía, lamentablemente, así que tuvimos que tomar decisiones como estas, que consisten en subsidios por ahora, pero estamos diagramando un plan más integral para aumentar la producción de miel, por supuesto. Justamente el objetivo es poder sostener a estos productores dentro del sistema productivo apícola. Sí, básicamente la provincia de Corrientes tiene un estatus sanitario a nivel nacional que es muy importante, de las pocas provincias que puede ingresar a cualquier lugar del mundo con su miel, y tenemos una determinada ventaja sanitaria que es muy importante económicamente, y bueno, es así que tenemos que cuidar al sector porque este logro no todas las provincias lo tienen. Por otro lado, bueno, acá vemos rollo de pasturas también, que son parte de lo que se ha estado asistiendo a los productores de esta zona ya hace un tiempo largo, ¿no? Sí, también se hizo una asistencia de alimento balanceado, también de rollos de pastura, como bien decís. Cosechamos en arroceras que se han puesto a disposición nuestra y que bien agradecemos, como es el caso de Adeco Agro. Hemos hecho mucho rollo y fardos de arroz, así que bueno, fuimos asistiendo. Hoy ya la situación es diferente, las lluvias están viniendo bien, está retrasado un poco el tema de heladas, así que bueno, estamos un poco optimistas después de todo lo que vino sucediendo en la provincia, ¿no? El trabajo de pasturas que se ha venido haciendo con el INTA, donde uno puede ver, a pesar de las condiciones que hemos tenido de clima, puede empezar a verse también resultados, ¿no? Sí, estamos ya en 34 lotes semilleros. Vamos a empezar a hacer las pasturas definitivas en todo el territorio de la provincia. Ese es un plan integral que contiene a todos los departamentos y bueno, va para todos los pequeños y medianos productores. 3 pastos, realmente material excepcional que tenía el INTA del sombrero. El ingeniero Gándara, uno de los principales protagonistas de esto, y se hizo un convenio y estamos trabajando en forma conjunta.
Es ambicioso el programa, creemos que vamos a estar en 250.000 hectáreas en los próximos 3 años y si tenemos en cuenta que por cada hectárea de uno de los pastos que tenemos sirven para 14 vacas aproximadamente, estamos hablando de más de 3 millones de cabezas. Es un proyecto ambicioso, el gobernador nos dio instrucciones precisas, el ministro de la Producción nos indica el camino y bueno, nosotros simplemente vamos ejecutando todas estas inquietudes de los productores y realmente las necesidades, el problema climático vino a quedarse, así que tenemos que prepararnos para los futuros inviernos y bueno, estas son las instrucciones tanto del gobernador como del ministro. Eso es importante, lo último mencionado y quiero rescatar porque por ahí este trabajo de ahora es trabajar en la contingencia de lo que ha sido la sequía y los incendios, pero poder finalmente sostener el plan de pasturas en la provincia de Corrientes es pensar efectivamente a futuro en lo que significa la ganadería, un plan ganadero que también Corrientes está haciendo su aporte a nivel nacional. Sí, sin lugar a dudas, es una solución definitiva. Esto va a quedar. Si nosotros tenemos una falencia dentro, por así decirlo, si bien es cierto el sector productivo más importante, creo yo que debe ser el ganadero, pero tenemos algunas falencias que hay que ir corrigiendo. La primera es la parte nutritiva, ¿no?, del animal y que venimos de los inviernos donde realmente tenemos mortandades y hay secas, sobre todo cuando ingresamos a los inviernos nos quedamos sin pasto en muy poco tiempo y bueno, esa falencia que tenemos hoy la estamos tratando de corregir a través de estos programas de forraje. Una de las patas de un programa ganadero, sin lugar a duda, debe ser el forraje o la nutrición. Así es tan importante como la parte sanitaria, genética y de información, sin lugar a duda la parte de forraje y alimento es fundamental para el desarrollo del sector. Le llamo un viaje productivo que hacemos en este primer bloque por la Argentina. Como ahora de Corrientes vamos a San Juan, porque allí trabajan para impulsar lo que es la producción vitivinícola, para realzar y que realmente conozcamos y visibilicemos lo que es el vino sanjuanino. Alejandro Vigil es presidente de Wine of Argentina y nos cuenta de qué se trata su intención. San Juan es la segunda provincia vitivinícola y con un fuerte desarrollo y ampliando su desarrollo en alta calidad. Así que nos pareció importante mostrarles cuáles eran las políticas de la institución a futuro. Esta es una institución formada básicamente por empresarios de la vitivinicultura, ad honorem, y que tiene un staff profesional. En gran parte se financia por las propias bodegas. Entonces, contarle un poco y empezar a pensar a tener una mirada más diversa o diversificar mucho más la vitivinicultura. El mejor Malbec del mundo salió de San Juan, de Pedernal, y creo que eso indica que hay un potencial enorme y tenemos que hacerlo crecer y empujar. Hay una posibilidad muy grande, en los últimos años hay grandes emprendimientos en valles de altura. La pandemia en principio fue positivo, pero hoy tenemos los resabios y la parte negativa. El problema de logística, los problemas grandes que tenemos de distribución a nivel mundial, no de la viticultura, sino de todo, y los problemas actuales como el cierre del puerto de Shanghái, donde nos ha dejado gran parte de los buques en alta mar, nos ha traído problemas, inconvenientes grandísimos, sumado a los problemas de insumo como la botella y los futuros problemas con la guerra de Ucrania con gas y falta también de insumos. Nosotros trabajamos en 5 ejes, que son los mercados externos, Estados Unidos, que se focaliza sobre todo en las ciudades principales de consumo, en Inglaterra, que irradia a toda Europa, y Latinoamérica, si bien es Brasil lo más fuerte, vemos que es el mercado donde hay mayor incremento de consumo de vino, lo cual tenemos un potencial enorme. Lo basamos en Brasil porque hoy, con la población que tiene y el aumento de consumo, es fundamental. China, por supuesto, y el mercado más importante que tiene Argentina, que es Argentina. El 5 de mayo, el Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina, IPCBA, realizó Punto de Encuentro, una jornada para que se reúnan, se conozcan, se potencien los jóvenes, las jóvenes ganaderas
del país. Esto fue en Misiones, en el establecimiento Santa Cecilia. Y tenemos el testimonio de Jorge Greenberg, él es promotor dentro de IPCBA por CRA, forma parte del equipo y nos contaba lo siguiente. El instituto, debido al fin de la pandemia, la posibilidad de la presenciabilidad, ha decidido este año hacer jornadas a campo presenciales y jornadas de jóvenes presenciales. ¿Cuál es la gran diferencia? La diferencia es que queremos que todos los jóvenes, que son la generación del futuro, también compartan con los distintos productores las diversas actividades que se realizan y no que piensen que después de terminada una carrera o una especialización, el campo, no vuelvan al campo. Esto para que sepan cómo se funciona, cómo se hacen las cosas. Y bueno, en la primera salida hemos tenido un éxito rotundo. Había inscriptos 220, 230 y pasamos los 280, casi 300 personas. El recorrido de este campo es un campo interesante donde se ven varias actividades a la vez. Es un campo con ciclo completo, es un campo con, de acuerdo a las circunstancias, puede vender invernada, trabaja con inseminación a tiempo fijo tanto en vaquillonas, tanto en vaca seca. Sería la vaquillona de segundo parto la que recibiría la inseminación a tiempo fijo. Luego el resto es con toro. Por otro lado, hemos visto que compran la corteza del pino y hacen un compost que luego sirve como sustrato, como sustento para nuevas pinos donde se desarrollan en los viveros. Fundamentalmente este sustrato permite el crecimiento del pino para luego ser trasplantado a los lugares. Por lo que vemos acá, tenemos casi 2.000 hectáreas de pino plantado y van plantando todos los años una cantidad de hectáreas porque estiman el primer corte a los 20 años. También hemos visto que luego de una sequía muy importante acá, esta es una zona con 2.000 milímetros anuales y tuvieron una sequía muy importante y ahora que después de llover vemos una cantidad de pasto con algún problema que nos decía el dueño del campo, el productor, una zona con una falta de fósforo que están estudiando independientemente de la suministración de sales minerales, de algún otro sistema para que los pasturas les rindan mucho más. La ganadería silvopastoril, que nos mostraron también, hace que el calor en el verano sea mucho menor y eso hace que el engorde, el desarrollo también sea mayor. Estamos llegando al mitad del programa a las 4:30 de la tarde en segundos y lo hacemos espiando un poco para ver lo que pasa en la 9 de julio, en el movimiento que es incesante, pero en esta hora, por supuesto, es muchísimo. Parece que estamos atardeciendo, pero no. ¿Sabés qué es eso? La nubosidad que hay en Buenos Aires. La nubosidad vuelve a este martes, que no tiene una temperatura muy baja, pero sí como esos días, casi que se te diría un perfecto domingo para encerrarte a ver películas. Está muy fresca la ciudad, muy nublado y la verdad es un clima otoñal en su máxima potencia, como para estar ahí tomando un matecito, un tecito o un cafecito viendo algo que te guste, como por supuesto las noticias que tenemos en Chacra Televisión. Vamos a una pausa y volvemos con mucho más. Son solo 6 pasitos.
A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654-321 Kini 6. Próximo pozo, 715 millones de pesos. Matbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne argentina, carne sustentable. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654-321 Kini 6. Próximo pozo, 715 millones de pesos. Estamos de vuelta, estamos en vivo, en directo, por supuesto, y comienza esta etapa que solemos llamar internacional. A ver qué pasa en el mundo, por supuesto, en un mundo que el conflicto entre Rusia y Ucrania pesa fuerte, genera muchas presiones, algunas pequeñas oportunidades, pero sobre todo tensiones, como es el caso del continente europeo, que lo que hace es buscar que Rusia libere los puertos agroindustriales ucranianos. Estamos hablando del presidente del Consejo Europeo y también el primer ministro de Ucrania, que visitaron el puerto ucraniano de Odessa para denunciar el problema que implica el bloqueo ruso. Antes de la invasión militar rusa, estamos hablando que Ucrania exportaba mensualmente 5 millones de toneladas de productos agroindustriales. Mensualmente, repito. Y estos puertos localizados en el Mar Negro, pero que desde fines de febrero, allí es lo que fueron a monitorear, pero solamente pueden enviar cantidades muy limitadas de granos a Europa por ferrocarril y pequeñas terminales portuarias localizadas en el río Danubio. Toda esta situación lo que hace es acrecentar el precio de los alimentos, que se dispara por la escasez y también por la precaución ante la futura escasez, que es una certeza que no pueden manejar. Lo que tratan de hacer es levantar esta restricción y, por supuesto, a través de las presiones de la unión entre el continente europeo y los diplomáticos ucranianos, tratan de que este problema llegue a su fin. Momento de abrir el capítulo internacional y recorremos el mundo con este resumen de noticias. Los campesinos y los indígenas wayú llevan décadas luchando por conservar el arroyo Bruno que alimenta sus cultivos. Pero esas tierras fértiles son también ricas en carbón térmico. Y tratar de evitar que su río se convierta en una mina de carbón les trajo amenazas, a ellos y a sus familias. Amenazas que llegaron a sus celulares. Después fueron desalojados por la policía antimotines, el ejército y operarios con motosierras. La casa me la tumbaron, me la tumbó el SMAT. Casi 10 años trabajando aquí. Soy desplazado también de la violencia y ahora me desplazaron de aquí otra vez.
Acá solo quedaron los ranchos destruidos y los cultivos abandonados que tenían los campesinos gracias al apoyo del Programa Mundial de Alimentos. Cuando yo llegué, que yo vi mi casita toda farataita, me mocharon la cama, con la motosierra me mocharon todo eso. Usted no sabe lo que es eso, es una tristeza para uno. Aunque las amenazas eran anónimas, el desalojo lo realizaron las Fuerzas Armadas del país. Los campesinos sospechan que la empresa minera está detrás de estas acciones. Y nos sacó, digo que fue el Cerrejón. Cerrejón porque fueron los que compraron las tierras esas para darse la Copa Guajira. La minera Cerrejón afirma que ellos no estuvieron detrás del desalojo y que tampoco tienen interés en estos predios vecinos del Arroyo Bruno. ¿Quién otorga la plata? Cerrejón. Que ahí están los predios de Santa Isabel. ¿Quién los compró? Cerrejón, que pegan con esta misma tierra. Entonces, ellos son los que le pagan a Corpo Guajira para que compre las tierras y Corpo Guajira da el pantallazo, que eso es lo que tenemos aquí en Colombia, no nos vamos a echar a mentir. La plata es la que manda. Las comunidades wayú temen desde hace décadas que las actividades mineras terminen por quitarles el Arroyo Bruno. Perder el arroyo significaría la muerte, el exterminio de la comunidad, de mis raíces, de el sentir de nosotros como wayú y como comunidad y como legado que nos dejó mi abuelo. Colombia es uno de los principales productores de carbón del mundo. La demanda por el mineral se ha aumentado en los últimos meses, lo que se tradujo en precios récord para el carbón térmico. Las comunidades indígenas denuncian que pocos conocen lo que se esconde detrás del carbón colombiano. Detrás del carbón colombiano hay muertes, hay hambre, hay tristeza, hay dolor, hay amenazas, hay violencia. En la tarea de reclamar respuestas por parte de la minera, participaron diputados europeos que visitaron las comunidades y después se reunieron a puerta cerrada con la empresa minera. Como parlamentarios le escribiremos a Glencore con las preguntas a las que no obtuvimos respuesta por parte de Cerrejón. El problema es grave. La desconexión entre las comunidades y la empresa es enorme. Nadie en Europa, y me incluyo a mí mismo, nadie en Europa hace el camino inverso, ¿sabes? Cada vez que prendes las luces, cada vez que prendes el fuego, cada vez que enciendes un aparato eléctrico, ¿dónde comienza la cadena? Para muchos de nosotros la cadena empieza aquí, así que fue un despertar bastante brusco, ciertamente. Recientemente el gobierno colombiano confirmó que le permitirá a la empresa minera intervenir el Arroyo Bruno. De cumplirse con esta disposición, la lucha de los campesinos y de los indígenas wayú habrá sido en vano. Los muchos meses de sequía en el Cuerno de África han devastado los cultivos y el ganado y obligado a muchas personas a abandonar sus hogares. Esta sequía amenaza con hambruna a 20 millones de personas. After 3 failed rainy seasons, Luego de 3 estaciones de lluvia fallidas, se estima que la región es la más seca en 40 años. Ahora estamos esperando que llegue la temporada de lluvias. Es tarde y estamos muy preocupados por las implicaciones que tendrá si está por debajo del promedio. Las estimaciones sugieren que los números podrían dispararse a 20 millones de personas afectadas. Necesitamos la capacidad de responder. Necesitamos la lluvia. We need the ability to respond. We need the rain. 6 millones de somalíes, es decir, casi 40% de la población, se enfrentan a niveles extremos de inseguridad alimentaria y si la situación no mejora, enfrentarán un riesgo muy real de hambruna en los próximos meses, señala el Programa Mundial de Alimentos. En Kenia, 500.000 personas se encaminan hacia una crisis alimentaria, especialmente en las comunidades del norte que viven del ganado. En Etiopía, donde la guerra ha durado 17 meses en el norte, las tasas de malnutrición en el sur y el sudeste han superado los niveles de emergencia. Tanto la sequía como las inundaciones han devastado nuestras vidas. No pudimos hacer frente a los daños que ocurrieron de forma consecutiva.
Además, la situación se ve agravada por el conflicto en Ucrania, que contribuyó al aumento de los precios de los alimentos y el combustible y perturbó las cadenas de suministro, según el Programa Mundial de Alimentos. La agencia señala que la falta de fondos en esta región del mundo podría conducir a una catástrofe y pide una financiación de $473 millones en los próximos 6 meses. Recorremos el mundo y hablamos también de lo que pasa con Argentina en el mundo, como en este caso de la exportación minera. Claro que sí, van a superar los 4.000 millones de dólares este año. Es donde está puesta una gran intención mundial. Hace días nomás el presidente de México habló de convocar a Argentina, como también a Chile, a Bolivia, para lo que es la explotación del litio. Una actividad que sin dudas apuesta, por supuesto, todo lo que es el perfil y en la proyección gubernamental para que Argentina crezca en ese aspecto. El año pasado, esta misma sección, este mismo sector de exportación minera, había alcanzado los 3.000 millones de dólares aproximadamente, con una línea ascendente también. Estamos hablando de un crecimiento bastante considerable en lo que pasó años atrás. Por ejemplo, ahora, ¿cuáles son las provincias que lideran también la actividad minera, que no son todas? Bueno, desde ya que Santa Cruz continúa liderando los envíos, lo lidera por supuesto, luego San Juan tiene grandes ventas también, y después Jujuy. Ahora, Salta también registra un crecimiento y lo mismo Catamarca. Son provincias destacadas y dedicadas a la actividad minera. En materia de oportunidades y lo que está pasando con lo que es también el litio que recién te contaba, caracterizan al sector también como una actividad clave para la transición energética, y ahí es cuando tenemos cierta bendición, porque yo te hablaba de Jujuy, te hablaba de Salta, de Catamarca. El norte argentino tiene ahí una zona privilegiada, sobre todo cuando hablamos de litio, y no tenemos que olvidarnos de esto que te estoy nombrando. El litio es una apuesta muy grande en la que hay mucho en juego también para que sea otro de los trampolines que nos integren, como mismo lo ha dicho el canciller Santiago Cafiero, mundialmente al comercio y a las nuevas energías que se vendrán para un planeta Tierra que lo demanda. Nos vamos de nuestro país porque seguimos recorriendo el mundo. Como recién recorríamos la actividad de Argentina en el mundo, ahora algunos hallazgos que pasan, por ejemplo, en Australia, dedicados al ron, una bebida típica de la región, que puede gustarte o no. Lo cierto es que los desechos de esta destilería la apuestan, la implican y la usan en lo que es la lechería, en el tambo, y encuentran un resultado favorable, porque hay más producción a través del implemento de lo que llaman, así como te digo, el desecho de la destilería de ron. Gracias a sus suelos fértiles y praderas, el norte de Brisbane, en la costa este australiana, es una zona productora de leche desde hace más de un siglo. Los granjeros siempre andan buscando cómo aumentar la producción y recientemente han descubierto que un desecho de la destilería local tiene propiedades mágicas. Por cada 4 litros que le doy a la vaca, ella me da 1 litro. Es un subproducto más barato que el grano y que muchos de los habituales. El llamado Dunder, que por cierto no tiene alcohol, procede de una destilería cercana que ha estado experimentando con un ron elaborado con una mezcla poco convencional: caña de azúcar, ingrediente habitual en la fabricación de ron, y piña. El Dunder es el residuo de este exótico proceso. Las piñas y la caña son productos locales. Las cultiva Gordon Oaks. Su familia lleva 84 años trabajando aquí. La empresa Sunshine & Sons quiere colaborar con los agricultores locales en lo posible. Tenemos este circuito cerrado increíble con los residuos de la destilación de nuestras bebidas alcohólicas. Es fantástico saber que se reciclan. Un beneficio medioambiental y también empresarial.
Así que todos contentos. El dander atrae a las vacas a casa, están ansiosas por regresar al establo y alimentarse. Y de hecho se lo beben con ansia, y con el estómago lleno de dander, parecen dispuestas a producir más leche. El parate también en la comercialización que la guerra entre Rusia y Ucrania genera, por supuesto que impacta en la escasez de alimentos, porque hay menos circulación, por ende menos materias primas para producir. Ya ni es un potencial de lo que podría suceder. Está pasando la escasez de alimento, marca ahí una alarma y por supuesto una crisis que es muy pronunciada en lugares como el sur del continente africano y también en Oriente Medio. En esta panadería de Beirut, la preocupación por la falta de harina es el pan de cada día. Alice Mahi, su propietario, teme verse obligado en breve a cerrar su ya antiguo negocio. Ahora venden la harina en el mercado negro. Antes costaba un saco 100.000 liras, ahora cuesta 6 y hasta 7 veces más. El Líbano compraba hasta ahora el 80% de su trigo en Rusia y Ucrania, pero ahora los precios se han disparado en los mercados mundiales. Y como los hilos de cereal en el puerto fueron destruidos, el país no tiene capacidad de almacenar. Hasta el comienzo de la guerra, Ucrania era uno de los principales productores mundiales de trigo. Muchos países del norte de África y Oriente Medio dependen de su producción. El actual bloqueo de los puertos ucranianos también amenaza la ayuda alimentaria mundial. Eso en un momento en el que la demanda aumenta de forma dramática. Solo en 2021, alrededor de 193 millones de personas corrían riesgo de padecer hambre. En los puertos ucranianos se acumulan 4,5 millones de toneladas de grano. Solo el de Odessa facturaba antes de la guerra 4 barcos diarios, unas 200.000 toneladas. Ahora ya no funciona. Vecinos como Alemania y Austria quieren ayudar y compensar con el transporte por ferrocarril, pero las capacidades son mucho menores que las de los barcos. El puerto rumano de Constanza ayuda con el transporte marítimo. Un primer cargamento de cereal de 70.000 toneladas salió de ese puerto la semana pasada. Para los vecinos, esa área es también una oportunidad. Para facilitar el transporte del cereal ucraniano hasta el puerto, estudian renovar antiguas líneas de ferrocarril de la época comunista. Ahora regresamos a nuestra región, a Latinoamérica, puntualmente me refiero, y nos vamos a Venezuela, porque hay pueblos agropecuarios que están lidiando con esta situación climática y también estructural. Entre el agua es como viven habitantes de pueblos del sur del lago Maracaibo. En esta región agropecuaria de Venezuela, la gente sobrevive a las inundaciones que dejaron las fuertes lluvias. El muro de contención del río Zulia, en el estado del mismo nombre fronterizo con Colombia, se dio la semana pasada. Unas 20.000 personas resultaron afectadas. El miedo era porque mucha gente la agarró dormida. La penuria de que se quedó dormido y el nivel del agua lo hubiera pasado, no se dieron de cuenta. Gracias a Dios por los momentos y no hubo pérdidas humanas. El nivel del agua llega a la mitad del muro de las casas y las vías parecen riachuelos en poblaciones como Catatumbo y La Fortuna. Esta es la tercera casa donde yo me estoy refugiando. Bueno, gracias a Dios y bueno, yo necesito que nos ayude primeramente cuando baje estas aguas, que nos ayude con las casas nuevas, porque estas casas ya se están filtrando. Es común que haya inundaciones en la zona y se ha intentado buscar ayuda para construir desagües y caños que ayudarán a fluir el agua. En este momento tenemos que atender las inundaciones, los problemas puntuales, pero a mediano y largo plazo hay que hacer los trabajos hidráulicos que nos permitan evitar esto que se convierte en un problema de todos los años. Algunas familias están resignadas tras años de inundaciones, pero otros lo viven por primera vez.
Uy, yo sentí muchas cosas, o sea, esto fue feo, para mí es feo, porque primera vez que yo estoy viviendo esto. Primera vez que yo vivo esto, no pensábamos esto, que nos iba a llegar esta agua hasta aquí. Además de las viviendas destruidas, más de 25.000 hectáreas donde se produce carne, leche y plátano están inundadas. La Sociedad de Ingenieros Agrónomos califica de muy grave lo que está pasando, pues en esta zona está el 20% de la ganadería del país y se muestra preocupada por los pronósticos de un incremento de 300% de las lluvias. No hay cálculo de a cuánto ascienden las pérdidas. La gobernación de Zulia, en manos de la oposición, informó que recibió una partida especial de unos $295.000 por parte del gobierno central para atender la situación calificada ya en alerta máxima. El presidente Nicolás Maduro decretó estado de emergencia y ordenó la activación de un fondo de atención para los afectados por poco más de $2 millones. Y ahora sí, el capítulo internacional termina para ahondar en algunas novedades también de nuestro territorio, de Argentina, y con el SENASA, por supuesto, que realiza un trabajo diario que hace historia con hechos significativos, como esta vez corresponde a 2 elefantas. Escuchaste bien, sí, ellas son Pocha y Guillermina, tienen nombre, son muy famosas por las acciones también medioambientales que recibieron para que sean rescatadas, y SENASA fue parte de la cuarentena que hicieron en Mendoza tras ser trasladadas a Brasil, donde van a estar en Mato Grosso. De esto se trató el trabajo, que sin dudas es parte de una preservación del cuidado animal que merecen. Estamos trabajando en una exportación de 2 elefantas asiáticas de Ecoparque Mendoza, 2 elefantas asiáticas, Pocha y Guillermina, que es madre e hija. Pocha tiene 55 años, vino en el año 68 desde Alemania y de ahí entró al recinto y no se movió más. En ese transcurso, al día de la fecha, tuvo 2 crías, un macho que murió hace muchos años y Guillermina, que tiene 22 años. El destino de estas elefantas es en Mato Grosso, Brasil, un santuario de elefantes que hay allá. Y para poder realizar esta exportación, desde Ecoparque tenemos que cumplir con los requisitos sanitarios que solicita la entidad sanitaria de Brasil, que consta de muestras de sangre para determinación de virus de aftosa. Se realizan también un hisopado de la trompa para ver si tienen tuberculosis. Se realizan unas vacunaciones de aftosa, de tétano, y se medica durante 5 días con un antibiótico para control de leptospirosis. Y después se realizan las desparasitaciones interna y externa, y ya con eso se puede emitir el certificado veterinario internacional para la exportación. Esta exportación se realiza en 2 módulos, 2 containers adaptados y preparados para el transporte de ellas, que son transportados, lavados y desinfectados, y luego cumplen con el servicio del transporte. El equipo de veterinarios que constan en Ecoparque trabajan muy bien, toman muy en serio las normas de bienestar animal y realizan un trabajo de adiestramiento y preparación para realizar esta toma de muestra, que no ha sido fácil. Habiendo terminado con todas estas maniobras y todos estos requisitos, ya estamos en condiciones de realizar esta exportación. Tengo celular en mano porque te invito a recorrer revistachacra.com.ar, que lo hago de mi celu a tu pantalla, claro. Con esta velocidad, apenas un touch, y esto sucede. Por la suba de gasoil, el campo deberá gastar 15.000 millones de pesos adicionales. Este es un cálculo de la Bolsa de Cereales de Rosario, que corresponde con la última suba aplicada por las petroleras al gasoil. La cadena de valor granaria deberá desembolsar esta diferencia, que por supuesto es marcada, es llamativa y es parte de los precios que solamente están teniendo una única dirección, ascendentes. Revistachacra.com.ar, como te decía, de mi celu a tu pantalla. Vos podés acceder como quieras, con tu compu, con tu tablet o también, por supuesto, desde el dispositivo móvil. ¿Qué pasa en Buenos Aires? 21 grados está la temperatura acá.
la temperatura en la ciudad, en el AMBA también, y te cuento qué pasa el resto de la semana. Esto rige para AMBA, por supuesto que analizamos todos y todas las regiones de Argentina. Mañana miércoles 13 la mínima, 20 la máxima. Jueves 12 la mínima, 19 la máxima, y el viernes 13 la mínima, 21 la máxima. No te detallo el cielo porque lo vemos. Es idéntico tanto para mañana, pasado, como para lo que corresponde al viernes, al último día hábil de esta semana. Mucha nubosidad y ahora el martes está súper gris. Hay mucho clima se fue el solcito que había al mediodía y esto acompaña un poco, como quien dice, la armonía del martes. Hay mucha tendencia a mejor nos quedamos adentro. Bueno, bienvenido sea quien lo hace. Por lo pronto te acompañamos, ya sea adentro de tu casa o en el trabajo, en donde sea que estés. Los temas que trabajamos y te contamos profundizando en este noticiero Primera Edición por la tarde. Primero hablamos del crecimiento industrial de la provincia de Santa Fe, su nivel más alto desde el 2020 hasta esta parte, que el desafío es doble. Primero por un año que fue, por supuesto, históricamente inolvidable y tajante en términos de crecimiento. En términos de valores fue descendente el 2020, pero ahora viene la apuesta oficial, la apuesta del gobierno, la apuesta tanto nacional como lo hace Omar Perotti en su gobernación desde lo provincial, potenciar la recuperación que está dando sus resultados. Y después hablamos de una despedida que dice, ya después de más de 122 años, adiós. Ponen candado, bajan las persianas metafóricamente, y me refiero al mercado de Hacienda de Liniers, que se va para Cañuelas a funcionar como el mercado agroganadero. Un cambio muy grande en el sector que lo acompañamos desde acá contándote las últimas horas. Ya solo faltan 2 días. El viernes abren a las 7:30, luego a las 11 cortan, clausuran comercialmente. Hay un festejo y ahí ya a las 13 más o menos del mediodía se termina. Es el adiós definitivo. E internacionalmente hablamos de la puja de la Unión Europea aliándose con Ucrania para desbloquear lo que es el puerto de la zona de los puertos, en verdad, de la zona del Mar Negro, para que los alimentos no sigan faltando y no pronuncien una escasez que parece que será irrefrenable. Pero lo seguimos también día a día porque es, por supuesto, un conflicto bélico y geopolítico que va pulso a pulso, minuto a minuto, con los que deciden avanzar un poco más militarmente, retroceder, y así sucesivamente se está dando en las últimas semanas. Gracias por estar del otro lado, pero a las 19 venimos de nuevo, por eso no te digo hasta mañana, sino hasta un ratito nada más. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 715 millones de pesos.